La ocupación de la Araucanía. Zona ubicada entre los ríos Biobío por el norte y Tolten por el sur, fue una guerra y aculturación de los territorios de los indígenas mapuches que inició Chile en 1861, durante la presidencia de José Joaquín Pérez Mascayano, y que se prolongó hasta 1883, bajo el gobierno de Domingo Santa María. Antes de ver sus antecedentes y causa que la provocó, veremos sus principales personajes, en los cuales están Cornelio Saavedra Rodríguez, José Manuel Pinto Arias y Gregorio Urrutia Venegas. Ahora sí. Sus antecedentes. Luego de la independencia de Chile, ya en el período republicano, se celebró un parlamento general con los mapuches que habitaban al sur del río Biobío con la finalidad de acordar el estatuto que regularía las relaciones entre la naciente república y el pueblo mapuche, realizándose así el parlamento de Tapihué en enero de 1825. Sin embargo, posteriormente sucedieron diversos hechos que obligaron al Estado chileno a destinar recursos a la zona de la frontera. Durante la Revolución de 1851, el general José María de la Cruz, líder del movimiento golpista, reclutó a varios loncos mapuches y sus clanes para alzarse en armas contra el gobierno. Esto lo pudo lograr gracias a la relación de amistad que mantenía el general con los caciques, entre ellos Maguín. Cuando su insurrección fue aplastada por el general Manuel Bulnes, los caciques, en vez de rendirse junto a De la Cruz, se replegaron a la frontera junto con varios miembros descolgados del antiguo ejército, dedicándose al pillaje y al robo de ganado, por los siguientes 4 años. Esto motivó al gobierno a movilizar al segundo batallón del segundo de línea, hasta enero de 1856. Además, los indígenas apoyaron a los liberales rebeldes en la revolución de 1859, lo que aumentó el resentimiento contra ellos de parte del gobierno central. Luego de estos antecedentes, el gobierno de Chile tomó la decisión de ocupar la Araucanía después de que el francés Aurélie Antoine de Tounens había aparecido en la zona en 1861. Tounens creó el reino de la Araucanía y la Patagonia y fue elegido regente por importantes loncos de la zona, tomando el nombre de Aurélie Antoine I. De esta forma, las autoridades decidieron aplicar el plan propuesto por el general de ejército Cornelio Saavedra Rodríguez. Dicho plan incluyó no solo acciones militares, sino además la penetración pacífica de los territorios, mediante el traspaso de la cultura chilena al otro lado de la frontera. Se buscaba fundar ciudades, construir obras públicas tales como caminos, telégrafos y crear escuelas y hospitales. Las tierras incorporadas serían traspasadas a colonos sin ningún costo para fomentar la ocupación de la zona y desarrollar la producción de trigo. En poco tiempo, Cornelio Saavedra Rodríguez pudo ocupar la zona hasta el río Malleco, lugar donde refundó la ciudad de Angol y el fuerte de Negrete. Mulchen y Ledú, en 1862. Por el territorio costero, alcanza a avanzar hasta el río Tolten. Esta primera ocupación se llevó a cabo con relativamente poca resistencia, pero luego se produjo una sublevación de los mapuches que habitaban las cercanías del río Malleco, bajo el mando del Lonco Quilapán. En el año siguiente más de 1500 soldados estaban concentrados en Angol para operaciones en el interior araucano. En diciembre de 1867 se habían reunido 4000 a 5000 guerreros mapuches en la zona montañosa de Chihuahua, provenientes de Moquegua, Boroa y la Imperial. Los arribanos de Quilapán lograron coordinar una rebelión con los abajinos costeros al mando de Catrileo, Comioepan, Marileo y Painemal. Con 3000 lanzas cruzaron la cordillera de la Huelguta al poniente de Añol y fueron a salir al norte del río Malleco, donde unieron sus fuerzas y lograron victorias en Traiguén, Curaco y Perasco gracias a su combinación del malón con tácticas de guerrilla. En enero de 1869, 1500 mapuches son derrocados en Chihuahua por el general José Manuel Pinto. La Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia en el norte del país, significó que las fuerzas del ejército de Chile se concentraran en este conflicto en particular, situación que fue aprovechada por los mapuches para lanzar nuevos ataques a los puestos ubicados en las zonas fronterizas. Según el historiador y antropólogo chileno José Bengoa Esa, fue la primera vez en toda su historia que los muy descentralizados mapuches se unieron en una sola insurrección. Esta nueva sublevación ocurrida en 1880 se materializó en pérdidas para ambos bandos. Pero, una vez finalizada la guerra que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, el ejército instruido por el gobierno de Domingo Santa María retomó en forma vigorosa la campaña de incorporación de la Araucanía.
El coronel Gregorio Urrutia estuvo a cargo de la anexión del restante territorio. A mediados del mes de noviembre de 1881 los combates cesaron y las tropas chilenas llevaron varias operaciones de castigo para asegurar la región. En el verano del año siguiente los pehuenches fueron definitivamente sometidos. En su campaña, Urrutia erigió diversos fuertes, llegando hasta la zona donde se encuentra el lago Villarrica y refundando la ciudad del mismo nombre el 1 de enero de 1883. Con esta acción se concluyó realmente la Guerra de Arauco como tal, después de más de 300 años de conflictos. Ahora sus consecuencias. El fin de la Guerra de Arauco implicó la ocupación total de la Araucanía a la efectiva soberanía del territorio de Chile. De ese modo, el gobierno chileno llevó finalmente a cabo uno de sus principales proyectos de Estado, anhelado incluso desde la época de los españoles, quienes en el período colonial no lograron instalarse en la Araucanía debido a la resistencia llevada a cabo por los indómitos mapuches. Con ello, el gobierno chileno logró unir final y realmente el territorio chileno al norte del Biobío con el territorio chileno al sur de Valdivia, en el que igualmente se llevaba a cabo el proceso de colonización de Yanquihue. Más tarde, solo ocurrirían rebeliones menores, como la ocurrida en 1934, en la cual 477 campesinos y mapuches, que se habían rebelado contra los que consideraban abusos por parte de los administradores de los aserraderos instalados en la recientemente abierta región del Biobío, fueron muertos por el ejército chileno en la llamada masacre de Rangel. Otros 500 fueron hechos prisioneros y, según denunció el senador por Temuco Juan Pradenas Muñoz, solo 23 fueron conducidos a la capital para ser sometidos a juicio, siendo los restantes presumiblemente desaparecidos. Sin embargo, a pesar de la pacificación realizada en la región, los hechos acontecidos en este proceso propiciarían posteriormente el actual conflicto mapuche presente en la zona entre el gobierno chileno y algunas comunidades mapuches. Autor, Nicolás Mora Rojas. Gracias por su atención y nos vemos.